Molt bona nit. S'acosten les dates de Nadal, s'acosten aquests sopars d'empresa i també sopars familiars, i és per això que avui volem prestar especial incidència en la forma de desplaçar-nos d'un lloc a un altre en aquestes dates, sobretot en la conducció. I és que és quan es produeixen molts accidents de trànsit, i per això avui volem parlar amb José López Muñoz, que ell és, com sabeu, ja l'hem convidat altres vegades, oficial de la Policia Local de Santa Eulàlia i també tècnic i analista sobre accidents de trànsit. José, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en estas fechas tenemos que ir con especial cuidado. ¿Qué análisis podemos hacer de la conducción en fiestas? Bueno, el análisis tenemos ya unos antecedentes, ¿no? Porque estamos viendo que aunque ahora se está rebajando el número de accidentes y, como no, el número de personas muertas, aún nos queda mucho por aprender, ¿no? Y también sabemos que en estas fiestas pues va a haber mucho el consumo de alcohol. El consumo de alcohol que después se va a juntar además con la velocidad. Y esos son dos factores de riesgo muy importantes a tener, sobre todo en estas fechas, que además se van a celebrar pues reuniones, comida, cenas de empresa, los desplazamientos de los jóvenes, que aunque bueno tenemos la suerte de que las administraciones van a poner transporte público, no sé si llegará a todos los lugares, pero bueno, es un buen método para evitar, ya que ofrecer a los que nos estén viendo de que no consuman alcohol, creo que va a caer un poco en saco roto, ¿no? Y más en estas celebraciones que bebe alcohol incluso el que no suele beber, ¿no? Entonces, bueno, ya que eso en muchos casos no va a ser posible, pues daremos unos consejos, como no, pues para que no nos ocurra lo que no queremos que ocurra, que son los accidentes. Sobre todo los accidentes mortales, y es que cada Navidades, por desgracia, tenemos que hablar de personas que pierden la vida en las carreteras, ¿no? Sí, hace pocos días me preguntaba uno si alguna vez podríamos en Navidades, digamos, el no tener que contar muertos ni heridos, ¿no? Difícilmente, ¿no?, está aún de nuestra mano pues conseguir este reto tan importante que tiene la sociedad, no solamente en España, sino en el mundo entero, ¿no? Bien, pero no, terminaremos las vacaciones, volveremos a nuestro trabajo, pero habrá una serie de personas que no lo harán. Desgraciadamente, pues seguiremos contando el número de muertos. Ya digo que se ha rebajado bastante, pero aún habrá muertos, los hay en los días normales, como no los va a haber en los días de estos desplazamientos tan importantes, y sobre todo de estos desplazamientos nocturnos que van junto con el ocio. ¿Y por qué no se respetan? ¿Por qué no respetamos los conductores las normas de circulación? Bien, es una pregunta que parece fácil, ¿no? La pregunta del por qué. Realmente no es que sea difícil. Lo que hay que incidir siempre no es en el conocimiento de las normas, porque bueno, las normas se aprenden, incluso son fáciles de aplicar. Pero aquí lo que nos falta son que fallamos en las conductas. Hay que tener en cuenta que del 70 al 90% de los accidentes el factor humano es el responsable. Quiere decir que aquí no falla el vehículo, no falla las carreteras, no falla, cualquier otro elemento importante, pero el que más falla es además el más importante de todos, que es el factor humano. Por lo tanto, podremos fabricar mejores coches, podremos construir mejores carreteras, lo que no podemos hacer es construir o fabricar mejores conductores. Eso difícilmente. Las personas tenemos unos límites y nos tenemos que adaptar a esos límites, ¿no? Que por eso hay mucha gente que no entiende el por qué se ponen límites. A veces parece que nos olvidamos los conductores de cosas fundamentales, ¿no?, para la conducción. Sí, nos olvidamos de los derechos fundamentales de la conducción. Vamos a ver, en la conducción hay unos derechos fundamentales, como puede ser el derecho de que ese medio de transporte público pues no pueden acceder a él. O bien porque, bueno, quieren conducir y también están en su derecho. Lo que le aconsejaría es simplemente que el que conduzca no beba. Eso, bueno, si no va, digamos, puede uno juntarse con algún amigo y un día uno, un día otro, pues se pueden ir turnando pues a la hora de, digamos, de conducir. Se está claro que el que conduzca no tiene que haber consumido alcohol. Y tampoco no hay que tener miedo, como se decía, a estos controles que se están anunciando. Miedo, ¿quién tiene que tener miedo? Realmente el que beba y conduzca. Pero el que no lo haga, pues no tiene que tener ningún miedo. Además que son buenos los controles. De hecho, el pasado viernes, si no recuerdo mal, se presentó la campaña navideña centrada en parte en estos controles de alcoholemia, que, como dices, sí que se ven con un poco de miedo desde el punto de vista de los conductores, porque a veces se piensa que las sanciones son muy elevadas. Bueno, parece que asusta, una copita, ¿no? Más bien parece etcétera. Que asusta, pero realmente ¿a quién se detectará o a quién se denunciará? Solamente se denunciará al que haya consumido alcohol.
o pase de la tasa reglamentaria. Es decir, los demás conductores no tienen por qué temer nada. Y además, que es bueno porque los controles tienen varios efectos, ¿no? Uno, el de prevención. Si la gente se asusta, puede ser que alguna persona decida ya, pues como sabe que va a beber, no tomar el coche, no conducir. Bien, pero es que además tiene otro efecto, incluso al que conduce. Si en un control rutinario, un control de alcoholemia, se detecta una persona que ha consumido más de lo que la ley le permite, automáticamente se inmoviliza el vehículo. Se le está apartando de la claro, circulación. Se le está apartando, por lo tanto, eso sirve como prevención. Lo que no ha ocurrido ya con esa persona ha sido el accidente. Si se lo ha denunciado, incluso puede haber cometido un delito y el juez le castigará, pero lo que no ha ocurrido es el accidente, que es lo que tenemos que evitar, que por eso se hacen los controles son para evitar que se produzcan los accidentes, para evitar continuar con ese factor importante que hemos dicho de factor riesgo. Sí que es verdad que desde el punto de vista de muchas personas estos controles son muy estrictos. Pues ha bajado mucho la tasa permitida de alcohol en sangre. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Lo bueno sería, porque ya en muchos sitios hay unos pequeños alcoholímetros que se podrían comprar para ver más o menos el alcohol que ha consumido uno, ¿no? Bien, pero eso aún aquí no ha tenido mucho éxito, al menos que yo haya podido comprobar. Pero lo importante no solamente es no superar la tasa, sino que es que el alcohol, por poca dosis que sea, es perjudicial para la persona. Estamos muy equivocados pensar que, bueno, que aunque no demos positivo, vamos bien. No es cierto. Cualquier grado de alcohol que tengamos en el cuerpo, eso afecta a nuestro organismo. Por lo tanto, no es solamente el hecho de pasar una tasa, sino el hecho de llevar alcohol en el cuerpo. Por lo tanto, había que ir al 0,0. O sea, es que aquí donde se falla es el tema educativo, ¿no? Aquí tenemos asimilado, aquí digo, no solo en Ibiza, sino en España sobre todo, ¿no? La sociedad tiene asimilado el salir o la diversión con el consumo de alcohol. Y eso no es cierto. Yo, bueno, ya tengo mis años, he sido también joven, sigo también en la manera que pueda pues distraerme y voy pues a lugares también de ocio. Y no se tiene por qué consumir alcohol. Uno puede divertirse perfectamente sin consumir alcohol. Entonces, claro, habría que también hablar del tema educativo, ¿no? De que todos sabemos que el alcohol es una droga. Es que se tiene que entender que es una droga porque afecta al sistema nervioso central y nos afecta, perturba gravemente nuestras funciones del organismo. Por lo tanto, además el cuerpo no lo admite. El alcohol lo tiene que volver a expulsar. O sea, es nocivo completamente. Y eso aún pues no se entiende y se asimila, pues eso, alcohol, juventud y ocio. Y bueno, tendríamos que empezar por informar y por educar bien, ¿no?, a los jóvenes. Otra de las medidas que también son preventivas por parte de la Dirección General de Tráfico es la... Molt bona nit. S'acosten les dates de Nadal, s'acosten aquests sopars d'empresa i també sopars familiars, i és per això que avui volem prestar especial incidència en la forma de desplaçar-nos d'un lloc a un altre en aquestes dates, sobretot en la conducció. I és que és quan es produeixen molts accidents de trànsit i per això avui volem parlar amb José López Muñoz, que ell és, com sabeu, ja l'hem convidat altres vegades, oficial de la Policia Local de Santa Eulàlia i també tècnic i analista sobre accidents de trànsit. José, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en estas fechas tenemos que ir con especial cuidado. ¿Qué análisis podemos hacer de la conducción en fiestas? Bueno, el análisis tenemos ya unos antecedentes, ¿no? Porque estamos viendo que aunque ahora se está rebajando el número de accidentes y, como no, el número de personas muertas, aún nos queda mucho por aprender, ¿no? Y también sabemos que en estas fiestas pues va a haber mucho el consumo de alcohol. El consumo de alcohol que después se va a juntar además con la velocidad. Y esos son dos factores de riesgo muy importantes a tener, y sobre todo en estas fechas que además se van a celebrar pues reuniones, comidas, cenas de empresa.
los desplazamientos de los jóvenes, que aunque bueno tenemos la suerte de que las administraciones van a poner transporte público, no sé si llegará a todos los lugares, pero bueno, es un buen método para evitar, ya que ofrecer a los que nos estén viendo de que no consuman alcohol, creo que va a caer un poco en saco roto, ¿no? Y más en estas celebraciones que bebe alcohol incluso el que no suele beber, ¿no? Entonces, bueno, ya que eso en muchos casos no va a ser posible, pues daremos unos consejos, como no, pues para que no nos ocurra lo que no queremos que ocurra, que son los accidentes. Sobre todo los accidentes mortales, y es que cada Navidades, por desgracia, tenemos que hablar de personas que pierden la vida en las carreteras, ¿no? Sí, hace pocos días me preguntaba uno si alguna vez podríamos en Navidades, digamos, el no tener que contar muertos ni heridos, ¿no? Difícilmente, ¿no?, está aún de nuestra mano pues conseguir este reto tan importante que tiene la sociedad, no solamente en España, sino en el mundo entero, ¿no? Bien, pero no, terminaremos las vacaciones, volveremos a nuestro trabajo, pero habrá una serie de personas que no lo harán. Desgraciadamente, pues seguiremos contando el número de muertos. Ya digo que se ha rebajado bastante, pero aún habrá muertos, los hay en los días normales, como no los va a haber en los días de estos desplazamientos tan importantes, y sobre todo de estos desplazamientos nocturnos que van junto con el ocio. ¿Y por qué no se respetan? ¿Por qué no respetamos los conductores las normas de circulación? Bien, es una pregunta que parece fácil, ¿no?, la pregunta del por qué. Realmente no es que sea difícil, lo que hay que incidir siempre no es en el conocimiento de las normas, porque bueno, las normas se aprenden, incluso son fáciles de aplicar, pero aquí lo que nos falta son que fallamos en las conductas. Hay que tener en cuenta que del 70 al 90% de los accidentes el factor humano es el responsable. Quiere decir que aquí no falla el vehículo, no falla las carreteras, no falla, cualquier otro elemento importante, pero el que más falla es además el más importante de todos, que es el factor humano. Por lo tanto, podremos fabricar mejores coches, podremos construir mejores carreteras, lo que no podemos hacer es construir o fabricar mejores conductores. Eso difícilmente. Las personas tenemos unos límites y nos tenemos que adaptar a esos límites, ¿no? Que por eso hay mucha gente que no entiende el por qué se ponen límites. A veces parece que nos olvidamos los conductores de cosas fundamentales, ¿no?, para la conducción. Sí, nos olvidamos de los derechos fundamentales de la conducción. Vamos a ver, en la conducción hay unos derechos fundamentales, como puede ser el derecho de la responsabilidad, que es el más importante de todo. Este derecho hace, bueno, de que asumamos, de que tenemos que respetar unas normas, porque no deja de que estamos utilizando la vía pública, es un entorno donde no solamente la utiliza una persona, sino que es un colectivo muy importante que lo utilizamos, por lo tanto requiere un respeto y atenerse a unas normas. Por lo tanto, ese sería el principal y fundamental derecho también que tenemos todos, ¿no? Después también tenemos otro derecho que, bueno, que es de pensar que todo el mundo también tiene que cumplir las normas. Si uno las cumple, también uno tiene que pensar que los demás también. No, sin embargo, no dejando, digamos, que se asuma un 100%, sino que hay que dejar siempre un espacio pequeño para esa probabilidad que tenemos todos los conductores de fallar, de cometer un error o de ser un imprudente, ¿no? Y por tanto, de ver un poquito que el de delante también puede fallar y que tenemos que estar en alerta. Por eso tenemos que pensar que los demás tienen la obligación también de cumplir las normas, pero dejando ese pequeño espacio, pues, bueno, para esa prevención que tenemos que tener siempre en cuenta de que el otro puede fallar y por lo tanto pues nos podemos ver implicados. Después también tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la señalización. Es un derecho que estamos, digamos, tenemos ese derecho de que si hay por cualquier razón la vía pues ha sufrido pues cualquier, digamos, por cualquier circunstancia, ha habido un accidente, hay una curva, simplemente que exista una curva, es un peligro, pues tenemos derecho a que todos los peligros se nos informe de ellos, ¿no? O que sufra alguna alteración, ¿no?, la vía con arreglo a una circulación normal. Bueno, es un derecho que tenemos, ¿no?, derecho a pensar que si hay ese obstáculo tendrá que estar señalizado. Bueno, pues de estos derechos son de los que nos olvidamos, ¿no? Que esos derechos, sobre todo el primero que he dicho, que es el fundamental, que es de la responsabilidad. Este es el principal, el que no podemos olvidarnos, porque si nos olvidamos de la responsabilidad, pues ya no podremos obtener después ninguna solución. ¿Cuáles son las claves para evitar que se produzcan accidentes? Que parece que sea algo que tenemos que conocer, pero a veces
Bueno, no es así. las claves importantes son los factores de riesgo, ¿no? Esas son las claves, digamos, del alcohol. El alcohol incide en el 30% de los accidentes mortales está presente el alcohol. Por lo tanto, es un índice muy importante, ¿no?, a tener en cuenta. Eso significa que cada 100 personas que han muerto, 30 se hubiesen podido salvar si no hubiesen consumido alcohol. O no solamente el que ha muerto ha sido el conductor, pero ha podido morir alguna persona del interior del vehículo por culpa de ese conductor que ha ido bebido. Por lo tanto, es un índice altísimo. Y después ese índice, ese factor no va a ir siempre solo. Ya sabemos, y porque va junto, ¿no? El factor velocidad va junto con el factor alcohol. ¿Por qué? Porque uno pues arriesga más. Un conductor, cuando arriesga más, lo primero que hace es, bueno, y todos sabemos eso de que yo controlo, ¿no? Esa expresión que es muy conocida, sobre todo entre la juventud, ¿no? De que, bueno, de que uno está en perfecto estado y asumimos más riesgos. Además, me gustaría que habláramos de cómo se puede combatir a esta siniestralidad. ¿Cómo podemos combatirla entre todos? Claro, ahora hay en la televisión, pues la Dirección General de Tráfico pues está efectuando pues unas campañas bastante importantes y en una de ellas pues da pie a que todos pensemos que la solución es igual que la culpabilidad. Si la culpa decimos que es de todos, la solución también es de todos. Todos podemos solucionar, pero todos, no solamente una parte. Por eso que la solución aquí estaría, sobre todo hay que entender bien lo que es la seguridad vial, ¿no? Y quién se tiene que implicar, porque aquí parece ser que pensamos que la seguridad vial es solamente, o depende solamente de los gobiernos, de los ayuntamientos, y no es así, ¿no? Depende de todos. El ayuntamiento o los gobiernos pues hacen sus correspondientes normativas, pero después el que lo tiene que cumplir somos nosotros. Y bueno, nosotros somos una parte muy importante en que ocurra o en que no ocurran los accidentes. Por lo tanto, bueno, nos falta mucha educación. En España pues estamos faltos de educación vial, ¿no? Y bueno, y a través de la educación vial, que digamos, la educación vial es la base de todo, ¿no? Y no solamente ya en el tema formal, porque bueno, todos sabemos ahora que la educación vial pues se está dando en todos los colegios de una forma constante y continua, y bueno, pero habría, y es lo que yo estoy ahora pues incidiendo mucho en aquella educación que no es la formal, ¿no? Pues a través pues de asociaciones, digamos a través pues digamos de la prensa, también lo que estamos haciendo ahora pues la televisión, pues esto sirve, ¿no?, para concienciar a la gente, porque hay que recuperar esos valores, ¿no?, que es lo que uno tiene perdido. Y no depende solamente de la enseñanza de las normas, que eso, bueno, eso además la gente lo entiende, lo comprende, es fácil de estudiar y uno lo aprende, pero aquí lo que se trata más bien es de las actitudes de las personas, ¿no? Y del respeto también. Sí, y el respeto hacia todos, respeto hacia las normas, respeto hacia uno mismo, hacia los demás, respeto a las autoridades, a los agentes, que en todo momento nos hacen recordar de que hay unas normas que cumplir. En fin, el respeto es muy importante, ¿no?, en el tema educativo. Por lo tanto, a través de las asociaciones de taxistas, tercera edad, maestros, o sea, hay que intentar llegar a toda una sociedad, porque pensamos que la educación vial solamente es digamos, el tema formal, como he dicho, y que ahí termina todo, ¿no? Tiene que ser un aprendizaje continuo, o sea, constantemente, y además es un derecho que tenemos los ciudadanos, de que constantemente podamos, digamos, llegar, ¿no?, a esa información, porque claro, ¿qué ocurría hasta ahora? Pues ocurría de que uno se examinaba para un carnet de conducir, era cuando estudiaba un poco las normas, y ahí terminaba todo. Y realmente es un problema que no termina ahí, ¿no? El problema además empieza ahí. Cuando empezamos a dejar de lado estas normas, constantemente van cambiando las leyes, las normas, bueno, pues tenemos que estar al día, ¿no? Y sobre todo recuperando valores, que es lo que la gente últimamente pues está perdiendo un poco, ¿no? Es esos valores, esas actitudes, ¿no? Porque por muchas normas que sepamos, si nuestra actitud es negativa, pues no conseguiremos bueno, lo que queremos conseguir, que es que haya seguridad en la circulación, que haya comodidad y que haya fluidez, digamos, los tres objetivos que tenemos que conseguir, ¿no?, en la circulación. De cara más concreto a estas fiestas en las cuales habrá muchísimos traslados de día, de noche, etcétera, ¿cuáles son los consejos que se podría dar? Bueno, aquí los consejos siempre separar, ¿no?, porque el binomio alcohol-conducción ya sabemos que no
que no es válido, ¿no?, para este caso, y además que afecta severamente pues a las personas. Por lo tanto, lo que yo aconsejaría, ya que incluso en verano algunas empresas a fin de temporada estival pues ya lo hacen, ¿no?, que alquilan pues un autobús, un medio de transporte público, ya que tenemos que ir pues un gran número de personas a una cena de empresa o a una comida, utilizar y que nos vayan recogiendo por distintos puntos, o la gente queda en algún lugar concreto, y bueno, y en la manera de desplazarse, bueno, pues porque todos van a ir al mismo lugar, ¿no? Después está el problema, bueno, pues de la gente joven o la gente que ya va individualmente, ¿no?, que no va de forma colectiva. Bueno, en este caso hay varias fórmulas, ¿no? Una es, gracias a las administraciones, pues esos medios de transporte públicos que van a poner por la noche para que la gente... una campaña especial. Sí, sobre todo para entre las ciudades más importantes, ¿no? Quizás San Antonio, Santa Eulalia, Ibiza, en fin, no sé si también irán a San José, pero bueno, todo lo que se haga en este aspecto, pues será bueno porque la juventud podrá desplazarse sin tener que coger el vehículo. Pero claro, habrá también una serie de personas que quieren coger el vehículo y utilizar el vehículo, bien porque viven en un sitio que ese medio de transporte público pues no pueden acceder a él, o bien porque, bueno, quieren conducir y también están en su derecho. Lo que le aconsejaría es simplemente que el que conduzca no beba. Eso, bueno, si no va, digamos, puede uno juntarse con algún amigo y un día uno, un día otro, pues se pueden ir turnando pues a la hora de, digamos, de conducir. Se está claro que el que conduzca no tiene que haber consumido alcohol. Y tampoco no hay que tener miedo, como se decía, a estos controles que se están anunciando. Miedo, ¿quién tiene que tener miedo? Realmente el que beba y conduzca. Pero el que no lo haga, pues no tiene que tener ningún miedo. Además que son buenos los controles. De hecho, el pasado viernes, si no recuerdo mal, se presentó la campaña navideña centrada en parte en estos controles de alcoholemia, que, como dices, sí que se ven con un poco de miedo desde el punto de vista de los conductores, porque a veces se piensa que las sanciones son muy elevadas. Bueno, parece que asusta, una copita, ¿no? Más bien parece etcétera. que asusta, pero realmente ¿a quién se detectará o a quién se denunciará? Solamente se denunciará al que haya consumido alcohol o pase de la tasa reglamentaria. Es decir, los demás conductores no tienen por qué temer nada. Y además, que es bueno porque los controles tienen varios efectos, ¿no? Uno, el de prevención. Si la gente se asusta, puede ser que alguna persona decida ya, pues como sabe que va a beber, no tomar el coche, no conducir. Bien, pero es que además tiene otro efecto, incluso al que conduce. Si en un control rutinario, en un control de alcoholemia, se detecta una persona que ha consumido más de lo que la ley le permite, automáticamente se inmoviliza el vehículo. Se le está apartando de la claro, circulación. Se le está apartando, por lo tanto, eso sirve como prevención. Lo que no ha ocurrido ya con esa persona ha sido el accidente. Si se lo ha denunciado, incluso puede haber cometido un delito y el juez le castigará, pero lo que no ha ocurrido es el accidente, que es lo que tenemos que evitar, que por eso se hacen los controles son para evitar que se produzcan los accidentes, para evitar continuar con ese factor importante que hemos dicho de factor riesgo. Sí que es verdad que desde el punto de vista de muchas personas estos controles son muy estrictos. Pues ha bajado mucho la tasa permitida de alcohol en sangre. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Lo bueno sería, porque ya en muchos sitios hay unos pequeños alcoholímetros que se podrían comprar para ver más o menos el alcohol que ha consumido uno, ¿no? Bien, pero eso aún aquí no ha tenido mucho éxito, al menos que yo haya podido comprobar. Pero lo importante no solamente es no superar la tasa, sino que es que el alcohol, por poca dosis que sea, es perjudicial para la persona. Estamos muy equivocados pensar que, bueno, que aunque no demos positivo, vamos bien. No es cierto. Cualquier grado de alcohol que tengamos en el cuerpo, eso afecta a nuestro organismo. Por lo tanto, no es solamente el hecho de pasar una tasa, sino el hecho de llevar alcohol en el cuerpo. Por lo tanto, había que ir al 0,0. O sea, es que aquí donde se falla es el tema educativo, ¿no? Aquí tenemos asimilado, aquí digo, no solo en Ibiza, sino en España sobre todo, ¿no? La sociedad tiene asimilado el salir o la diversión con el consumo de alcohol. Y eso no es cierto. Yo, bueno, ya tengo mis años, he sido también joven, sigo también en la manera que pueda pues distraerme y voy pues a lugares también de ocio. Y no se tiene por qué consumir alcohol. Uno puede divertirse perfectamente sin consumir alcohol. Entonces, claro, habría que también hablar del tema educativo, ¿no? De que todos sabemos que el alcohol es una droga. Es que se tiene que entender que es una droga porque afecta al sistema nervioso central y nos afecta, perturba gravemente nuestras funciones
del organismo. Por lo tanto, además el cuerpo no lo admite, el alcohol lo tiene que volver a expulsar. O sea, es nocivo completamente. Y eso aún pues no se entiende y se asimila, pues eso, alcohol, juventud y ocio. Y bueno, tendríamos que empezar por informar y por educar bien a los jóvenes. Otra de las medidas que también son preventivas por parte de la Dirección General de Tráfico es la instalación, como comentabas antes, de este radar fijo en la carretera. Molt bona nit. S'acosten les dates de Nadal, s'acosten aquests sopars d'empresa i també sopars familiars, i és per això que avui volem prestar especial incidència en la forma de desplaçar-nos d'un lloc a un altre en aquestes dates, sobretot en la conducció. I és que és quan es produeixen molts accidents de trànsit, i per això avui volem parlar amb José López Muñoz, que ell és, com sabeu, ja l'hem convidat altres vegades, oficial de la Policia Local de Santa Eulàlia i també tècnic i analista sobre accidents de trànsit. José, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en estas fechas tenemos que ir con especial cuidado. ¿Qué análisis podemos hacer de la conducción en fiestas? Bueno, el análisis tenemos ya unos antecedentes, ¿no? Porque estamos viendo que aunque ahora se está rebajando el número de accidentes y, como no, el número de personas muertas, aún nos queda mucho por aprender, ¿no? Y también sabemos que en estas fiestas pues va a haber mucho el consumo de alcohol. El consumo de alcohol que después se va a juntar además con la velocidad. Y esos son dos factores de riesgo muy importantes a tener, sobre todo en estas fechas, que además se van a celebrar pues reuniones, comidas, cenas de empresa, los desplazamientos de los jóvenes, que aunque bueno tenemos la suerte de que las administraciones van a poner transporte público, no sé si llegará a todos los lugares, pero bueno, es un buen método para evitar, ya que ofrecer a los que nos estén viendo de que no consuman alcohol, creo que va a caer un poco en saco roto, ¿no? Y más en estas celebraciones que bebe alcohol incluso el que no suele beber, ¿no? Entonces, bueno, ya que eso en muchos casos no va a ser posible, pues daremos unos consejos, como no, pues para que no nos ocurra lo que no queremos que ocurra, que son los accidentes. Sobre todo los accidentes mortales, y es que cada Navidades, por desgracia, tenemos que hablar de personas que pierden la vida en las carreteras, ¿no? Sí, hace pocos días me preguntaba uno si alguna vez podríamos en Navidades, digamos, el no tener que contar muertos ni heridos, ¿no? Difícilmente, ¿no? Está aún de nuestra mano pues conseguir este reto tan importante que tiene la sociedad, no solamente de España, sino del mundo entero, ¿no? Bien, pero no, terminaremos las vacaciones, volveremos a nuestro trabajo, pero habrá una serie de personas que no lo harán. Desgraciadamente, pues seguiremos contando el número de muertos. Ya digo que se ha rebajado bastante, pero aún habrá muertos, los hay en los días normales, como no los va a haber en los días de estos desplazamientos tan importantes, y sobre todo de estos desplazamientos nocturnos que van junto con el ocio. ¿Y por qué no se respetan? ¿Por qué no respetamos los conductores las normas de circulación? Bien, es una pregunta que parece fácil, ¿no? La pregunta del por qué. Realmente no es que sea difícil. Lo que hay que incidir siempre no es en el conocimiento de las normas, porque bueno, las normas se aprenden, incluso son fáciles de aplicar. Pero aquí lo que nos falta son que fallamos en las conductas. Hay que tener en cuenta que del 70 al 90% de los accidentes el factor humano es el responsable. Quiere decir que aquí no falla el vehículo, no falla las carreteras, no falla, cualquier otro elemento importante, pero el que más falla es además el más importante de todos, que es el factor humano. Bueno. Por lo tanto, podremos fabricar mejores coches, podremos construir mejores carreteras, lo que no podemos hacer es construir o fabricar mejores conductores. Eso difícilmente. Las personas tenemos unos límites y nos tenemos que adaptar a esos límites, ¿no? Que por eso hay mucha gente que no entiende el por qué se ponen límites. A veces parece que nos olvidamos los conductores de cosas fundamentales, ¿no?, para la conducción. Sí, nos olvidamos de los derechos fundamentales de la conducción. Vamos a ver, en la conducción hay unos derechos fundamentales, como puede ser el derecho de la responsabilidad, que es el más importante de todo. Este derecho hace, bueno, de que asumamos, de que tenemos que respetar unas normas,
porque no deja de que estamos utilizando la vía pública, es un entorno donde no solamente la utiliza una persona, sino que es un colectivo muy importante que lo utilizamos, por lo tanto requiere un respeto y atenerse a unas normas. Por lo tanto, ese sería el principal y fundamental derecho también que tenemos todos, ¿no? Después también tenemos otro derecho que, bueno, que es de pensar que todo el mundo también tiene que cumplir las normas. Si uno las cumple, también uno tiene que pensar que los demás también. No, sin embargo, no dejando, digamos, que se asuma un 100%, sino que hay que dejar siempre un espacio pequeño para esa probabilidad que tenemos todos los conductores de fallar, de cometer un error o de ser un imprudente, ¿no? Por tanto, de ver un poquito que el de delante también puede fallar y que tenemos que estar en alerta. Por eso tenemos que pensar que los demás tienen la obligación también de cumplir las normas, pero dejando ese pequeño espacio, pues, bueno, para esa prevención que tenemos que tener siempre en cuenta de que el otro puede fallar y por lo tanto pues nos podemos ver implicados. Después también tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la señalización. Es un derecho que estamos, digamos, tenemos ese derecho de que si hay por cualquier razón la vía pues ha sufrido pues cualquier, digamos, por cualquier circunstancia, ha habido un accidente, hay una curva, simplemente que exista una curva, es un peligro, pues tenemos derecho a que todos los peligros se nos informe de ellos, ¿no? O que sufra alguna alteración, ¿no? La vía con arreglo a una circulación normal. Bueno, es un derecho que tenemos, ¿no? Derecho a pensar que si hay ese obstáculo tendrá que estar señalizado. Bueno, pues de estos derechos son de los que nos olvidamos, ¿no? Que esos derechos, sobre todo el primero que he dicho, que es el fundamental, que es de la responsabilidad. Este es el principal, el que no podemos olvidarnos, porque si nos olvidamos de la responsabilidad, pues ya no podremos obtener después ninguna solución. ¿Cuáles son las claves para evitar que se produzcan accidentes? Que parece que sea algo que tenemos que conocer, pero a veces no es así. Las claves importantes son los factores de riesgo, ¿no? Esas son las claves, digamos, del alcohol. El alcohol incide en el 30% de los accidentes mortales está presente el alcohol. Por lo tanto, es un índice muy importante, ¿no?, a tener en cuenta. Eso significa que cada 100 personas que han muerto, 30 se hubiesen podido salvar si no hubiesen consumido alcohol. O no solamente el que ha muerto ha sido el conductor, pero ha podido morir alguna persona del interior del vehículo por culpa de ese conductor que ha ido bebido. Por lo tanto, es un índice altísimo. Y después ese índice, ese factor no va a ir siempre solo. Ya sabemos, y porque va junto, ¿no? El factor velocidad va junto con el factor alcohol. ¿Por qué? Porque uno pues arriesga más. Un conductor, cuando arriesga más, lo primero que hace es, bueno, y todos sabemos eso de que yo controlo, ¿no? Esa expresión que es muy conocida, sobre todo entre la juventud, ¿no? De que, bueno, de que uno está en perfecto estado y asumimos más riesgos. Además, me gustaría que habláramos de cómo se puede combatir a esta siniestralidad. ¿Cómo podemos combatirla entre todos? Claro, ahora hay en la televisión, pues la Dirección General de Tráfico pues está efectuando pues unas campañas bastante importantes y en una de ellas pues da pie a que todos pensemos que la solución es igual que la culpabilidad. Si la culpa decimos que es de todos, la solución también es de todos. Todos podemos solucionar, pero todos, no solamente una parte. Por eso que la solución aquí estaría, sobre todo hay que entender bien lo que es la seguridad vial, ¿no? Y quién se tiene que implicar, porque aquí parece ser que pensamos que la seguridad vial es solamente, o depende solamente de los gobiernos, de los ayuntamientos, y no es así, ¿no? Depende de todos. El ayuntamiento o los gobiernos pues hacen sus correspondientes normativas, pero después el que lo tiene que cumplir somos nosotros. Y bueno, nosotros somos una parte muy importante en que ocurra o en que no ocurra los accidentes. Por lo tanto, bueno, nos falta mucha educación. En España pues estamos faltos de educación vial, ¿no? Y bueno, y a través de la educación vial, que digamos, la educación vial es la base de todo, ¿no? Y no solamente ya en el tema formal,
porque bueno, todos sabemos ahora que la educación vial pues se está dando en todos los colegios de una forma constante y continua, y bueno, pero habría, y es lo que yo estoy ahora pues incidiendo mucho en aquella educación que no es la formal, ¿no? Pues a través pues de asociaciones, digamos a través pues digamos de la prensa, también lo que estamos haciendo ahora pues la televisión, pues esto sirve, ¿no?, para concienciar a la gente, porque hay que recuperar esos valores, ¿no?, que es lo que uno tiene perdido. Y no depende solamente de la enseñanza de las normas, que eso, bueno, eso además la gente lo entiende, lo comprende, es fácil de estudiar y uno lo aprende, pero aquí lo que se trata más bien es de las actitudes de las personas, ¿no? Y del respeto también. Sí, y el respeto hacia todo, el respeto hacia las normas, respeto hacia uno mismo, hacia los demás, respeto a las autoridades, a los agentes, que en todo momento nos hacen recordar de que hay unas normas que cumplir. En fin, el respeto es muy importante, ¿no?, en el tema educativo. Por lo tanto, a través de las asociaciones de taxistas, tercera edad, maestros, o sea, hay que intentar llegar a toda una sociedad, porque pensamos que la educación vial solamente es digamos, el tema formal, como he dicho, y que ahí termina todo, ¿no? Tiene que ser un aprendizaje continuo, o sea, constantemente, y además es un derecho que tenemos los ciudadanos, de que constantemente podamos, digamos, llegar, ¿no?, a esa información, porque claro, ¿qué ocurría hasta ahora? Pues ocurría de que uno se examinaba para un carnet de conducir, era cuando estudiaba un poco las normas, y ahí terminaba todo. Y realmente es un problema que no termina ahí, ¿no? El problema además empieza ahí. Cuando empezamos a dejar de lado estas normas, constantemente van cambiando las leyes, las normas, bueno, pues tenemos que estar al día, ¿no? Y sobre todo recuperando valores, que es lo que la gente últimamente pues está perdiendo un poco, ¿no? Es esos valores, esas actitudes, ¿no? Porque por muchas normas que sepamos, si nuestra actitud es negativa, pues no conseguiremos bueno, lo que queremos conseguir, que es que haya seguridad en la circulación, que haya comodidad y que haya fluidez, digamos, los tres objetivos que tenemos que conseguir, ¿no?, en la circulación. De cara más concreto a estas fiestas en las cuales habrá muchísimos traslados de día, de noche, etcétera, ¿cuáles son los consejos que se podría dar? Bueno, aquí los consejos siempre separar, ¿no?, porque el binomio alcohol-conducción ya sabemos que no es válido, ¿no?, para este caso, y además que afecta severamente pues a las personas. Por lo tanto, lo que yo aconsejaría, ya que incluso en verano algunas empresas a fin de temporada estival pues ya lo hacen, ¿no?, que alquilan pues un autobús, un medio de transporte público, ya que tenemos que ir pues un gran número de personas a una cena de empresa o a una comida, utilizar y que nos vayan recogiendo por distintos puntos, o la gente queda en algún lugar concreto, y bueno, y en la manera de desplazarse, bueno, pues porque todos van a ir al mismo lugar, ¿no? Después está el problema, bueno, pues de la gente joven o la gente que ya va individualmente, ¿no?, que no va de forma colectiva. Bueno, en este caso hay varias fórmulas, ¿no? Una es, gracias a las administraciones, pues esos medios de transporte públicos que van a poner por la noche para que la gente... Se va a poner una campaña especial. Sí, sobre todo para entre las ciudades más importantes, ¿no? Quizás San Antonio, Santa Eulalia, Ibiza, en fin, no sé si también irán a San José, pero bueno, todo lo que se haga en este aspecto pues será bueno, porque la juventud podrá desplazarse sin tener que coger el vehículo. Pero claro, habrá también una serie de personas que quieren coger el vehículo y utilizar el vehículo, bien porque viven en un sitio que ese medio de transporte público pues no pueden acceder a él, o bien porque, bueno, quieren conducir y también están en su derecho. Lo que le aconsejaría es simplemente que el que conduzca no beba. Eso, bueno, si no va, digamos, puede uno juntarse con algún amigo y un día uno, un día otro, pues se pueden ir turnando pues a la hora de, digamos, de conducir. Se está claro que el que conduzca no tiene que haber consumido alcohol. Y tampoco no hay que tener miedo, como se decía, a estos controles que se están anunciando. Miedo, ¿quién tiene que tener miedo? Realmente el que beba y conduzca. Pero el que no lo haga, pues no tiene que tener ningún miedo. Además que son buenos los controles. De hecho, el pasado viernes, si no recuerdo mal, se presentó la campaña navideña centrada en parte en estos controles de alcoholemia, que, como dices, sí que se ven con un poco de miedo desde el punto de vista de los conductores, porque a veces se piensa que las sanciones son muy elevadas, bueno, parece que asusta, una copita, ¿no? Más bien parece etcétera. Que asusta, pero realmente ¿a quién se detectará o a quién se denunciará? Solamente se denunciará al que haya consumido alcohol o pase de la tasa reglamentaria. Es decir, los demás conductores no tienen por qué temer nada. Y además,
que es bueno porque los controles tienen varios efectos, ¿no? Uno, el de prevención. Si la gente se asusta, puede ser que alguna persona decida ya, pues como sabe que va a beber, no tomar el coche, no conducir. Bien, pero es que además tiene otro efecto, incluso al que conduce. Si en un control rutinario, en un control de alcoholemia, se detecta una persona que ha consumido más de lo que la ley le permite, automáticamente se inmoviliza el vehículo. Se le está apartando de la claro, circulación. Se le está apartando, por lo tanto, eso sirve como prevención. Prevención. Lo que no ha ocurrido ya con esa persona ha sido el accidente. Si se lo ha denunciado, incluso puede haber cometido un delito y el juez le castigará, pero lo que no ha ocurrido es el accidente, que es lo que tenemos que evitar, que por eso se hacen los controles son para evitar que se produzcan los accidentes, para evitar continuar con ese factor importante que hemos dicho de factor riesgo. Sí que es verdad que desde el punto de vista de muchas personas estos controles son muy estrictos. Se ha bajado mucho la tasa permitida de alcohol en sangre. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Lo bueno sería, porque ya en muchos sitios hay unos pequeños alcoholímetros que se podrían comprar para ver más o menos el alcohol que ha consumido uno, ¿no? Bien, pero eso aún aquí no ha tenido mucho éxito, al menos que yo haya podido comprobar. Pero lo importante no solamente es no superar la tasa, sino que es que el alcohol, por poca dosis que sea, es perjudicial para la persona. Estamos muy equivocados en pensar que, bueno, que aunque no demos positivo, vamos bien. No es cierto. Cualquier grado de alcohol que tengamos en el cuerpo, eso afecta a nuestro organismo. Por lo tanto, no es solamente el hecho de pasar una tasa, sino el hecho de llevar alcohol en el cuerpo. Por lo tanto, había que ir al 0,0. O sea, es que aquí donde se falla es el tema educativo, ¿no? Aquí tenemos asimilado, aquí digo, no solo en Ibiza, sino en España sobre todo, sociedad, ¿no? Nuestra La sociedad cultura. tiene asimilado el salir o la diversión con el consumo de alcohol. Y eso no es cierto. Yo, bueno, ya tengo mis años, he sido también joven, sigo también en la manera que pueda pues distraerme y voy pues a lugares también de ocio. Y no se tiene por qué consumir alcohol. Uno puede divertirse perfectamente sin consumir alcohol. Entonces, claro, habría que también hablar del tema educativo, ¿no? De que todos sabemos que el alcohol es una droga. Es que se tiene que entender que es una droga porque afecta al sistema nervioso central y nos afecta, perturba gravemente nuestras funciones del organismo. Por lo tanto, además el cuerpo no lo admite. El alcohol lo tiene que volver a expulsar. O sea, es nocivo completamente. Y eso aún pues no se entiende y se asimila, pues eso, alcohol, juventud y ocio. Y bueno, tendríamos que empezar por informar y por educar bien a los jóvenes. Otra de las medidas que también son preventivas por parte de la Dirección General de Tráfico. Molt bona nit. S'acosten les dates de Nadal, s'acosten aquests sopars d'empresa i també sopars familiars, i és per això que avui volem prestar especial incidència en la forma de desplaçar-nos d'un lloc a un altre en aquestes dates, sobretot en la conducció. I és que és quan es produeixen molts accidents de trànsit i per això avui volem parlar amb José López Muñoz, que ell és, com sabeu, ja l'hem convidat altres vegades, oficial de la Policia Local de Santa Eulàlia i també tècnic i analista sobre accidents de trànsit. José, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en estas fechas tenemos que ir con especial cuidado. ¿Qué análisis podemos hacer de la conducción en fiestas? Bueno, el análisis tenemos ya unos antecedentes, ¿no? Porque estamos viendo que aunque ahora se está rebajando el número de accidentes y, como no, el número de personas muertas, aún nos queda mucho por aprender, ¿no? Y también sabemos que en estas fiestas pues va a haber mucho el consumo de alcohol. El consumo de alcohol que después se va a juntar además con la velocidad. Y esos son dos factores de riesgo muy importantes a tener, sobre todo en estas fechas, que además se van a celebrar pues reuniones, comidas, cenas de empresa, los desplazamientos de los jóvenes, que aunque bueno tenemos la suerte de que las administraciones van a poner transporte público, no sé si llegará a todos los lugares, pero bueno, es un
buen método para evitar, ya que digamos, ofrecer a los que nos estén viendo de que no consuman alcohol, creo que va a caer un poco en saco roto, ¿no? Y más en estas celebraciones que bebe alcohol incluso el que no suele beber, ¿no? Entonces, bueno, ya que eso en muchos casos no va a ser posible, pues daremos unos consejos, como no, pues para que no nos ocurra lo que no queremos que ocurra, que son los accidentes. Sobre todo los accidentes mortales, y es que cada Navidades, por desgracia, tenemos que hablar de personas que pierden la vida en las carreteras, ¿no? Sí, hace pocos días me preguntaba uno si alguna vez podríamos en Navidades, digamos, el no tener que contar muertos ni heridos, ¿no? Difícilmente, ¿no?, está aún de nuestra mano pues conseguir este reto tan importante que tiene la sociedad, no solamente de España, sino del mundo entero, ¿no? Bien, pero no, terminaremos las vacaciones, volveremos a nuestro trabajo, pero habrá una serie de personas que no lo harán. Desgraciadamente, pues seguiremos contando el número de muertos. Ya digo que se ha rebajado bastante, pero aún habrá muertos, los hay en los días normales, como no los va a haber en los días de estos desplazamientos tan importantes, y sobre todo estos desplazamientos nocturnos que van junto con el ocio. ¿Y por qué no se respetan? ¿Por qué no respetamos los conductores las normas de circulación? Bien, es una pregunta que parece fácil, ¿no?, la pregunta del por qué. Realmente no es que sea difícil, lo que hay que incidir siempre no es en el conocimiento de las normas, porque bueno, las normas se aprenden, incluso son fáciles de aplicar, pero aquí lo que nos falta son que fallamos en las conductas. Hay que tener en cuenta que del 70 al 90% de los accidentes el factor humano es el responsable. Quiere decir que aquí no falla el vehículo, no falla las carreteras, no falla, digamos, cualquier otro elemento importante, pero el que más falla es además el más importante de todos, que es el factor humano. Por lo tanto, podremos fabricar mejores coches, podremos construir mejores carreteras, lo que no podemos hacer es construir o fabricar mejores conductores. Eso difícilmente. Las personas tenemos unos límites y nos tenemos que adaptar a esos límites, ¿no? Que por eso hay mucha gente que no entiende el por qué se ponen límites. A veces parece que nos olvidamos los conductores de cosas fundamentales, ¿no?, para la conducción. Sí, nos olvidamos de los derechos fundamentales de la conducción. Vamos a ver, en la conducción hay unos derechos fundamentales, como puede ser el derecho de la responsabilidad, que es el más importante de todo. Este derecho hace, bueno, de que asumamos, de que tenemos que respetar unas normas, porque no deja de que estamos utilizando la vía pública, es un entorno donde no solamente la utiliza una persona, sino que es un colectivo muy importante que lo utilizamos, por lo tanto requiere un respeto y atenerse a unas normas. Por lo tanto, ese sería el principal y fundamental derecho también que tenemos todos, ¿no? Después también tenemos otro derecho que, bueno, que es de pensar que todo el mundo también tiene que cumplir las normas. Si uno las cumple, también uno tiene que pensar que los demás también. No, sin embargo, no dejando, digamos, que se asuma un 100%, sino que hay que dejar siempre un espacio pequeño para esa probabilidad que tenemos todos los conductores de fallar, de cometer un error o de ser un imprudente, ¿no? Por tanto, de ver un poquito que el de delante también puede fallar y que tenemos que estar en alerta. Por eso tenemos que pensar que los demás tienen la obligación también de cumplir las normas, pero dejando ese pequeño espacio, pues, bueno, para esa prevención que tenemos que tener siempre en cuenta de que el otro puede fallar y por lo tanto pues, nos podemos ver implicados. Después también tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la señalización. Es un derecho que estamos, digamos, tenemos ese derecho de que si hay por cualquier razón la vía pues ha sufrido pues cualquier, digamos, por cualquier circunstancia, ha habido un accidente, hay una curva, simplemente que exista una curva, es un peligro, pues tenemos derecho a que todos los peligros se nos informe de ellos, ¿no? O que sufra alguna alteración, ¿no?, la vía con arreglo a una circulación normal. Bueno, es un derecho que tenemos, ¿no?, derecho a pensar que si hay ese obstáculo tendrá que estar señalizado. Bueno, pues de estos derechos son de los que nos olvidamos, ¿no? Que esos derechos, sobre todo el primero que he dicho, que es el fundamental, que es de la responsabilidad. Este es el principal, el que no podemos olvidarnos, porque si nos olvidamos de la responsabilidad, pues ya no podremos obtener después ninguna solución. ¿Cuáles son las claves para evitar que se produzcan accidentes? Que parece que sea algo que tenemos que conocer, pero a veces no es así. Las claves importantes son los factores de riesgo, ¿no? Esas son las claves, digamos, del alcohol.
el alcohol incide en los, bueno, en el 30% de los accidentes mortales está presente el alcohol. Por lo tanto, es un índice muy importante, ¿no?, a tener en cuenta. Eso significa que cada 100 personas que han muerto, 30 se hubiesen podido salvar si no hubiesen consumido alcohol. O no solamente el que ha muerto ha sido el conductor, pero ha podido morir alguna persona del interior del vehículo por culpa de ese conductor que ha ido bebido. Por lo tanto, es un índice altísimo. Y después ese índice, ese factor no va a ir siempre solo. Ya sabemos, y porque va junto, ¿no? El factor velocidad va junto con el factor alcohol. ¿Por qué? Porque uno pues arriesga más. Un conductor, cuando arriesga más, lo primero que hace es, bueno, y todos sabemos eso de que yo controlo, ¿no? Esa expresión que es muy conocida, sobre todo entre la juventud, ¿no? De que, bueno, de que uno está en perfecto estado y bueno, y asumimos más riesgos. Además, me gustaría que habláramos de cómo se puede combatir a esta siniestralidad. ¿Cómo podemos combatirla entre todos? Claro, ahora hay en la televisión, pues la Dirección General de Tráfico pues está efectuando pues, unas campañas bastante importantes y en una de ellas pues da pie a que todos pensemos que la solución es igual que la culpabilidad. Si la culpa decimos que es de todos, la solución también es de todos. Todos podemos solucionar, pero todos, no solamente una parte. Por eso que la solución aquí estaría, sobre todo hay que entender bien lo que es la seguridad vial, ¿no? Y quién se tiene que implicar, porque aquí parece ser que pensamos que la seguridad vial es solamente, o depende solamente de los gobiernos, de los ayuntamientos, y no es así, ¿no? Depende de todos. El ayuntamiento o los gobiernos pues hacen sus correspondientes normativas, pero después el que lo tiene que cumplir somos nosotros. Y bueno, nosotros somos una parte muy importante en que ocurra o en que no ocurran los accidentes. Por lo tanto, bueno, nos falta mucha educación. En España pues estamos faltos de educación vial, ¿no? Y bueno, y a través de la educación vial, que digamos, la educación vial es la base de todo, ¿no? Y no solamente ya en el tema formal, porque bueno, todos sabemos ahora que la educación vial pues se está dando en todos los colegios de una forma constante y continua, y bueno, pero habría, y es lo que yo estoy ahora pues incidiendo mucho en aquella educación que no es la formal, ¿no? Pues a través pues de asociaciones, digamos a través pues digamos de la prensa, también lo que estamos haciendo ahora pues la televisión, pues esto sirve, ¿no?, para concienciar a la gente, porque hay que recuperar esos valores, ¿no?, que es lo que uno tiene perdido. Y no depende solamente de la enseñanza de las normas, que eso, bueno, eso además la gente lo entiende, lo comprende, es fácil de estudiar y uno lo aprende, pero aquí lo que se trata más bien es de las actitudes de las personas, ¿no? Y del respeto también. Sí, y el respeto hacia todos, respeto hacia las normas, respeto hacia uno mismo, hacia los demás, respeto a las autoridades, a los agentes, que en todo momento nos hacen recordar de que hay unas normas que cumplir. En fin, el respeto es muy importante, ¿no?, en el tema educativo. Por lo tanto, a través de las asociaciones de taxistas, tercera edad, maestros, o sea, hay que intentar llegar a toda una sociedad, porque pensamos que la educación vial solamente es digamos, el tema formal, como he dicho, y que ahí termina todo, ¿no? Tiene que ser un aprendizaje continuo, o sea, constantemente, y además es un derecho que tenemos los ciudadanos, de que constantemente podamos, digamos, llegar, ¿no?, a esa información, porque claro, ¿qué ocurría hasta ahora? Pues ocurría de que uno se examinaba para un carnet de conducir, era cuando estudiaba un poco las normas, y ahí terminaba todo. Y realmente es un problema que no termina ahí, ¿no? El problema además empieza ahí. Cuando empezamos a dejar de lado estas normas, constantemente van cambiando las leyes, las normas, bueno, pues tenemos que estar al día, ¿no? Y sobre todo recuperando valores, que es lo que la gente últimamente pues está perdiendo un poco, ¿no? Es esos valores, esas actitudes, ¿no? Porque por muchas normas que sepamos, si nuestra actitud es negativa, pues no conseguiremos bueno, lo que queremos conseguir, que es que haya seguridad en la circulación, que haya comodidad y que haya fluidez, digamos, los tres objetivos que tenemos que conseguir, ¿no?, en la circulación. De cara más concreto a estas fiestas en las cuales habrá muchísimos traslados de día, de noche, etcétera, ¿cuáles son los consejos que se podría dar? Bueno, aquí los consejos siempre separar, ¿no?, porque el binomio alcohol-conducción ya sabemos que no es válido, ¿no?, para este caso, y además que afecta severamente pues a las personas.
Por lo tanto, lo que yo aconsejaría, ya que incluso en verano algunas empresas a fin de temporada estival pues ya lo hacen, ¿no? Que alquilan pues un autobús, un medio de transporte público, ya que tenemos que ir pues un gran número de personas a una cena de empresa o a una comida, utilizar y que nos vayan recogiendo por distintos puntos, o la gente queda en algún lugar concreto y bueno, y en la manera de desplazarse, bueno, pues porque todos van a ir al mismo lugar, ¿no? Después está el problema, bueno, pues de la gente joven o la gente que ya va individualmente, ¿no? Que no va de forma colectiva. Bueno, en este caso hay varias fórmulas, ¿no? Una es, gracias a las administraciones, pues esos medios de transporte públicos que van a poner por la noche para que la gente... Se va a poner una campaña especial. Sí, sobre todo para entre las ciudades más importantes, ¿no? Quizás San Antonio, Santa Eulalia, Ibiza, en fin, no sé si también irán a San José, pero bueno, todo lo que se haga en este aspecto, pues será bueno porque la juventud podrá desplazarse sin tener que coger el vehículo. Pero claro, habrá también una serie de personas que quieren coger el vehículo y utilizar el vehículo, bien porque viven en un sitio que ese medio de transporte público pues no pueden acceder a él, o bien porque, bueno, quieren conducir y también están en su derecho. Lo que le aconsejaría es simplemente que el que conduzca no beba. Eso, bueno, si no va, digamos, puede uno juntarse con algún amigo y un día uno, un día otro, pues se pueden ir turnando pues a la hora de, digamos, de conducir. Se está claro que el que conduzca no tiene que haber consumido alcohol. Y tampoco no hay que tener miedo, como se decía, a estos controles que se están anunciando. Miedo, ¿quién tiene que tener miedo? Realmente el que beba y conduzca. Pero el que no lo haga, pues no tiene que tener ningún miedo. Además que son buenos los controles. De hecho, el pasado viernes, si no recuerdo mal, se presentó la campaña navideña centrada en parte en estos controles de alcoholemia que, como dices, sí que se ven con un poco de miedo desde el punto de vista de los conductores, porque a veces se piensa que las sanciones son muy elevadas. Bueno, parece que asusta, una copita, ¿no? Más bien parece etcétera. Que asusta, pero realmente ¿a quién se detectará o a quién se denunciará? Solamente se denunciará al que haya consumido alcohol o pase de la tasa reglamentaria. Es decir, los demás conductores no tienen por qué temer nada. Y además, que es bueno porque los controles tienen varios efectos, ¿no? Uno, el de prevención. Si la gente se asusta, puede ser que alguna persona decida ya, pues como sabe que va a beber, no tomar el coche, no conducir. Bien, pero es que además tiene otro efecto, incluso al que conduce. Si en un control rutinario, un control de alcoholemia, se detecta una persona que ha consumido más de lo que la ley le permite, automáticamente se inmoviliza el vehículo. Se le está apartando de la circulación. Claro, se le está apartando, por lo tanto, eso sirve como prevención. Lo que no ha ocurrido ya con esa persona ha sido el accidente. Si se lo ha denunciado, incluso puede haber cometido un delito y el juez le castigará, pero lo que no ha ocurrido es el accidente, que es lo que tenemos que evitar, que por eso se hacen los controles son para evitar que se produzcan los accidentes, para evitar continuar con ese factor importante que hemos dicho de factor riesgo. Sí que es verdad que desde el punto de vista de muchas personas estos controles son muy estrictos. Pues ha bajado mucho la tasa permitida de alcohol en sangre. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Lo bueno sería, porque ya en muchos sitios hay unos pequeños alcoholímetros que se podrían comprar para ver más o menos el alcohol que ha consumido uno, ¿no? Bien, pero eso aún aquí no ha tenido mucho éxito, al menos que yo haya podido comprobar. Pero lo importante no solamente es no superar la tasa, sino que es que el alcohol, por poca dosis que sea, es perjudicial para la persona. Estamos muy equivocados pensar que, bueno, que aunque no demos positivo, vamos bien. No es cierto. Cualquier grado de alcohol que tengamos en el cuerpo, eso afecta a nuestro organismo. Por lo tanto, no es solamente el hecho de pasar una tasa, sino el hecho de llevar alcohol en el cuerpo. Por lo tanto, había que ir al 0,0. O sea, es que aquí donde se falla es el tema educativo, ¿no? Aquí tenemos asimilado, aquí digo, no solo en Ibiza, sino en España sobre todo, ¿no? La sociedad tiene asimilado el salir o la diversión con el consumo de alcohol. Y eso no es cierto. Yo, bueno, ya tengo mis años, he sido también joven, sigo también en la manera que pueda pues distraerme y voy pues a lugares también de ocio. Y no se tiene por qué consumir alcohol. Uno puede divertirse perfectamente sin consumir alcohol. Entonces, claro, habría que también hablar del tema educativo, ¿no? De que todos sabemos que el alcohol es una droga. Es que se tiene que entender que es una droga porque afecta al sistema nervioso central y nos afecta, perturba gravemente nuestras funciones del organismo. Por lo tanto, además el cuerpo no lo admite. El alcohol lo tiene que volver a expulsar.
O sea, es nocivo completamente. Y eso aún pues no se entiende y se asimila, pues eso, alcohol, juventud y ocio. Y bueno, tendríamos que empezar por informar y por educar bien, ¿no?, a los jóvenes. Otra de las medidas que también son preventivas por parte de la Dirección General de Tráfico es la instalación, como comentabas antes, de este radar fijo en la carretera.